Hola amigos, hoy traigo para ustedes un video un tanto diferente. No vamos a gansuar hoy, aunque están viendo ese bonito candado sisa en la prensa. Hoy no vamos a ver esa apertura. Hoy les quiero mostrar el detrás de cámara de Sésamo Picking. Como ven, tengo un escritorio de madera en el que tengo instaladas dos trípodes. Un trípode para una luz y este otro trípode que tiene una barra horizontal al frente en el que tengo instaladas otra luz que alumbra en sentido diferente a la otra y mi cámara. Más atrás tengo un televisor donde puedo ver fácilmente que todo esté bien, que todo se vea bien enfocado y como debe ser. Abajo tengo un paño en el que tengo las cerraduras o candados que son protagonistas de mi video. Tengo un control remoto de la cámara y las herramientas que voy a utilizar para gansuar los candados que estoy mostrando en el video de hoy. Adicionalmente, atrás tengo mis ganzúas organizadas y disponibles para utilizarlas en cualquier momento. También algunas herramientas básicas y aquí está la silla donde me siento normalmente mientras estoy grabando. Ahora les voy a mostrar cuáles son algunas de las configuraciones que tengo en la cámara para grabar mis videos. En primer lugar, tengo la cámara en un modo de grabar videos. De esa forma, ella cambia algunos parámetros de forma automática que me ayudan a generar videos de mejor calidad. Sin embargo, no todo es automático. Tengo la cámara configurada para que tanto la apertura como la velocidad de apertura estén en modo manual y yo los pueda controlar a mi gusto. En este momento tengo el ISO también configurado en automático, sin embargo normalmente lo utilizo en forma manual. En este momento lo tengo así porque tengo una luz menos alumbrando el candado y por eso prefiero que la cámara calcule el ISO porque estoy un poquito corto de luz. Con el control puedo mover el zoom, acercarlo o alejarlo. Puedo con este botón iniciar la grabación y detenerla. También puedo activar o desactivar el autoenfoque, pero esta cámara no tiene esta funcionalidad por acá. Lo que hice fue configurarlo en este botón y más adelante les voy a explicar cómo lo utilizo. También el control tiene diversas funciones para utilizar estos botones, por ejemplo, para cambiar el enfoque en vez del zoom. También puedo decirle si quiero grabar video o fotos y puedo bloquearlo para que los botones no funcionen. De esa forma se evita que se active alguna funcionalidad por haber apretado accidentalmente un botón del control. En este control tengo un botón que se llama C1. Como ven, la cámara en este momento está enfocando en el boca llave. Lo que hago es presionar este botón y la cámara cambia a enfoque manual. De esa forma puedo atravesar cualquier objeto, hacer cualquier cosa en la escena y la cámara siempre va a estar enfocada en el boca llave. El enfoque no cambia. Una vez termino de gansuar, normalmente lo que hago es volver a presionar ese botón en el control para volver a activar el enfoque automático. De esa forma, cualquier objeto que yo traiga a la escena, la cámara lo va a perseguir con el enfoque. Si se fijan, la cámara enfoca muy rápido y eso ayuda mucho a que los videos siempre queden bien enfocados. Otras configuraciones importantes que tengo configuradas en la cámara son la resolución del video, que está en 1080p a 60 cuadros por segundo. Tengo el área de enfoque en amplio para que el área focal de la cámara sea toda la pantalla. Tengo desactivada la detección de caras, dado que en mis videos nunca aparecen caras. Tengo activado el balance de blanco automático y juego a veces con el ISO automático en situaciones como esta en las que no quisiera estar pendiente de la exposición o del ISO correcto
para lograr una correcta exposición en mi video. Bueno amigos, creo que eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Quiero que sepan también que me he demorado un par de días grabando este video, no ha sido fácil. Editando especialmente también el video me demoré un poco. Espero en un futuro video mostrarles cómo edito los videos y cómo agrego algunos de los efectos que agrego. Sin duda ha sido una experiencia bastante diferente para mí. Tengo algunos meses practicando gansuado deportivo y la verdad es que en estos meses he aprendido mucho más que gansuado deportivo. También he aprendido mucho sobre cámaras, sobre iluminación y sobre edición de video. Yo sé que no es el tema principal de mi canal, pero sí he buscado mucha información en internet acerca de cómo construir este escenario de grabación y lamentablemente no hay mucha información. Son pocos los videos en los que se habla de las configuraciones, cámaras y equipos que se utilizan para grabar. Es muy poca la información que se consigue en internet acerca de este tema. Sin duda agrega un poco de transparencia a mi canal y estoy más que contento de dejarlos mirar un poco más allá de lo que normalmente les muestro. Espero que hayan disfrutado de este video. Por favor, no se olviden de hacer clic en me gusta, suscribirse a mi canal y dejar sus comentarios aquí abajo. Siempre son bienvenidos sus comentarios. Y también pueden dejar cualquier pregunta que tengan, alguna información que crean que me haya faltado en el video o algo que les gustaría ver. Muchísimas gracias por ver y nos estaremos viendo en uno próximo. Hasta luego.